caso univariado, habíamos demostrado el lema de invarianza de Jeffrey, ¿sí? Y justamente habíamos probado que para transformaciones biyectivas de un parámetro, si el parámetro inicialmente tomaba una a priori de Jeffrey, justamente esta transformación biyectiva también tomaba una forma de priori de Jeffrey. Por lo tanto, el principio inicial de la definición de la priori de Jeffrey se mantenía, ¿no? Es decir, la forma de la priori sigue siendo de manera similar, bajo el mismo enfoque, ¿no? Entonces, para el caso multivariado, es decir, cuando teníamos un modelo en el cual teníamos varios parámetros, ¿sí? Por eso entendemos este caso muchos parámetros de manera multivariada. En este caso, la densidad de Jeffrey, o si quieres hallar la priori de Jeffrey, esta va a estar dada por justamente la determinante de la información esperada de Fisher al un medio. Determinante porque sabes que la información esperada de Fisher en este caso va a ser el negativo, bueno, la esperanza del negativo de la matriz hessiana del logaritmo neperiano de la función de verosimilitud, ¿no? Habíamos un ejemplito, ¿no? En este caso, en el caso de la normal multivariada, cuando los dos parámetros eran desconocidos, ¿no? Lo resolvimos, vimos el caso y bueno, en efecto vimos que en efecto también puedes obtener prioridades de Jeffrey para el caso en el cual tengas más de un parámetro, ¿no? Ahora, Amado, ¿la prioridad de Jeffrey es perfecta? No, no es perfecta. De hecho, tiene algunas observaciones, ¿no? Acá remarco dos. Las dos más importantes considero yo de repente. De repente hay más, sí hay más en realidad, pero por ahora estas dos importantes es importante remarcarlas. La primera es la siguiente. Es inapropiado usar la prioridad de Jeffrey naturalmente cuando la información esperada de Fisher no exista, ¿no? Claro, vas a tener casos en los cuales se pueden poner ejemplos en los cuales la prioridad de Jeffrey no va a existir, por supuesto, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Si X posee distribución Cauchy estándar. Pregunta, ¿cuál es la esperanza de una Cauchy estándar? A ver. No tiene. No existe, ¿no? ¿Sí? Nosotros sabemos que la esperanza, en este caso, de una Cauchy estándar no existe, ¿no? ¿Sí? ¿Saben por qué no existe, no? Porque no es el que te preguntas en el examen y el 100% no sabe por qué no existen. A ver. La Cauchy estándar, ay, perdón. Oye, acá como hay para retroceder, no hay, ¿no? Control Z creo que es, ¿no? Ahí está. Sería 1 más x al cuadrado por pi. Y como es la esperanza, o sea, si quiero la esperanza de x, ¿alguien me llama? ¿O qué es ese sonidito? Admitir. La esperanza sería, acá sería por el x, ¿no? Y diferencial de x, ¿no? De menos infinito a infinito, ¿no? Ya. ¿Por qué no existe? A ver, Casaguamán, ¿por qué no existe? No es porque es una función impar. Ya. ¿Y qué tiene que ver? Ya, es función impar. Va de menos infinito a infinito. ¿No debería ser cero? La integral de una función impar es cero. Entonces tú dices que esto es cero. ¿Sí? ¿Me escuchas, Giancarlo? Sí, claro. ¿Me escucho? Voy a subir todo el volumen. Ya, ahora sí. Entonces, para ti, Giancarlo, la esperanza es cero. Sí. Casaguamán. Me agarras comiendo, pero diría lo mismo que Donaire. Ya. Eso es por estar acostumbrados a hacer eso, ¿no? O sea, en realidad, o sea, esto sería siempre y cuando se cumpla esto acá. O sea, la forma correcta de resolver estas integrales, ¿cómo es? La forma correcta, ¿cuál es? ¿No es dividir la integral en dos partes primero? No sé, así un A si gustas. Quitemos el pi, ¿eh? El pi lo voy a dejar afuera, es una constante. ¿Sí o no que no es así? Y más la integral en A infinito. En realidad esta es la forma correcta, ¿no?
x diferencial de x sobre 1 más x al cuadrado, ¿no? Y luego esto tienes que poner un b y el límite cuando b tiende a infinito, ¿no? Y acá igual, ¿no? Poner un c y el límite cuando c tiende a infinito. Esta integral va a ser logaritmo neperiano de 1 más x al cuadrado sobre 2, ¿no? ¿Sí? Y cuando evalúes ambas integrales, en el infinito te vas a dar cuenta que vas a tener por ahí una resta de infinito menos infinito, pero infinito menos infinito es indeterminado. Por eso es que no existe. O sea, acá no puedes aplicar la regla de la función impar, ¿no? O sea, la función impar funciona siempre y cuando estos límites de acá sean finitos, ¿no? O sea, si tu f de x es una función impar y tienes de menos a a, entonces pues ahí eso sí va a ser 0, siempre y cuando esto acá sean finitos, pero no para el caso infinito. Para el caso infinito esto no necesariamente si es que f es impar, ¿no? Es por eso que la esperanza, una Cauchy estándar, pues no existe. O sea, no va a estar indeterminada, ¿no? Y ejemplos en los cuales, por ejemplo, involucre de repente una distribución Cauchy, puede darse el caso en efecto que la información esperada de Fisher, de repente asociada al parámetro, pues tampoco va a existir, ¿no? Y como no existe esto de acá, entonces por lo tanto no puedo hallar la priori de Jeffrey, ¿no? Porque la priori de Jeffrey requiere hacer este cálculo, ¿no? Entonces sí, van a haber casitos en los cuales haya variables aleatorias, en las cuales no exista la información esperada de Fisher o no sea posible definirla, y por lo tanto no voy a poder definir tampoco la priori de Jeffrey, ¿no? Otra desventaja es que la priori de Jeffrey no satisface el principio de verosimilitud, que básicamente este principio proviene del enfoque clásico, ¿no? ¿Qué es lo que me dice este principio de verosimilitud? Que si tenemos funciones de verosimilitud similares, es decir, supongamos que tenemos dos experimentos en los cuales el parámetro involucrado tenga el mismo nivel de información, es decir, sus funciones de verosimilitud sean similares y se diferencien solamente de repente por una constante, por la multiplicación de una constante. Entonces, en teoría, bajo el enfoque clásico, si nosotros tenemos dos funciones de verosimilitud similares, los resultados, es decir, los estimadores máximo verosímiles, también deberían ser similares, porque en teoría, como la función de verosimilitud me mide el nivel de información que me da la muestra acerca del parámetro, y si estas son similares, por lo tanto, las conclusiones acerca de los estimadores que salgan de la función de verosimilitud también deberían ser similares. El tema es que al momento de usar una priori de Jeffrey, esto no necesariamente se va a cumplir. Es decir, si yo tengo dos experimentos o dos resultados en los cuales la función de verosimilitud es similar, no necesariamente las conclusiones del parámetro van a ser similares, ¿no? A eso se refiere esta cosa. Y vamos a verlo con un ejemplo, ¿ya? Vamos a verlo con un ejemplo. Mira, se dice lo siguiente: se realizan n ensayos Bernoulli con probabilidad de éxito teta, ¿no? Dice, si n es conocido y se observa el número x de éxitos observados, dice. Entonces se tiene que x es una binomial de parámetros n y teta. ¿Sí? Hasta aquí creo que todo ok, no hay ningún problema. Entonces tenemos la densidad de x. De hecho lo podemos poner aquí, ¿no? Acá como ahora. A ver. Lo bueno del paint, que podemos jalar, ¿no? Válido. Vamos a sacarle. Ya. A ver, ¿qué me dice? Tenemos en este caso x que se vuelve binomial n teta, ¿no? Entonces en este caso voy a tener que p de x dado teta, en este caso va a estar dada por la combinatoria de n en x teta a la x, ¿sí? Por 1 menos teta a la n menos x, ¿correcto? Entonces, ¿alguien me podría hallar, por favor, cuál sería la información esperada de Fisher asociado a este? Y otra persona, en este caso, hay el siguiente. Y supongo ahora que el experimento consiste en observar el número y de réplicas hasta que el tercer éxito sea observado, dice.
Entonces, ya sabemos que una variable de este tipo, en la cual hacemos n ensayos o una cantidad indeterminada de ensayos, mejor dicho, hasta que ocurra ese décimo éxito, se distribuye como una binomial negativa, ¿no? De parámetros S y teta, donde teta es la probabilidad de éxito y S es, en este caso, la cantidad de éxitos que quieres que ocurra o que se observen, ¿no? Entonces tú vas a ir ejecutando esa cantidad de experimentos hasta que encuentres ese éxito, ¿no? Entonces ya sabemos que esta es una binomial negativa y su función de densidad, en este caso es, como es hasta el tercer éxito, entonces acá en este caso vamos a tener que acá debería ser pues el valor, o sea, ese, bueno, acá ese menos 1 va a ser 2, o sea, ya lo reemplazo con el parámetro que me dicen aquí, y en este caso obtengo esta densidad, ¿no? Va a ser y menos 1, combinatoria y menos 1 en 2, teta al cubo por 1 menos teta, y a la menos 3 para y valores que toma de 3, 4 en adelante, ¿no? Al menos tiene que haber 3 éxitos para poder observar esto aquí en el tercero, ¿no? Entonces tenemos esta otra densidad, ¿no? Entonces si gusta la ponemos acá. Entonces mi pregunta es, ok, si queremos obtener en este caso la prioridad de Jeffrey asociada a estos parámetros, ¿cuáles serían, no? ¿Podemos o no podemos obtenerlo? Claro que sí, creo, ¿no? A ver, ¿quién se quiere ganar puntos para la práctica? Vamos, tengo la 1, el primer problema. Te la lleva fácil, ¿ah? Si quieres, segundo, cualquiera, no hay problema. Ah, pues ahí vemos la 1. El tema de la bueno, hay un tema, ¿no? Bueno, pero si lo tienes resuelto, genial, ¿no? Porque yo no tengo para compartir la pizarra, ¿no? Claro, sería una gama. Ah, no. ¿Cuál es la información esperada de Fisher? Nada más, lo único que quiero. Ya, 1 entre teta por 1 menos teta, a la 1 medio. ¿Sin el n? Sin el n. No, bueno, pasarlo directamente proporcional, pues ya, a la 1 medio. Acá raíz ya. Ya, si mal no recuerdo, acá había un n. Por n. Si mal no recuerdo. Pero haciéndolo como te digo, directamente proporcional ya, pues. No, tú me estás dando ya la respuesta con a priori. No, te digo que esa es la que te estoy dando, es la información de Fisher. Con el n. Pero para hacer, como te digo, la prioridad ya no es importante el n, pues. Sí le sale el n, profe, solo que como lo va a No, me refería al denominador, porque la prioridad de Jeffrey es la información esperada de Fisher a la 1 medio. Bueno, entonces la información de Fisher sería n entre 1 menos teta por teta. Ya, ahora sí, pues. No me floreen, por favor, ¿eh? Estoy comiendo. Vale, encima me lo dices y no te avergüenzas. Ya. No cambias, ¿no? Ya. Entonces, para este caso, tenemos que la información esperada de Fisher, o sea, lo pueden calcular, es súper sencillo de una binomial, logaritmo neperiano, derivan con respecto a teta, derivan de nuevo por menos esperanza y van a obtener este resultado. Y esto ya lo hemos hecho, ¿no? Al final esto iba a ser directamente proporcional a teta a la menos 1 medio por 1 menos teta elevado a la menos 1 medio, ¿no? ¿Ok? Este sería para el primer caso, ¿no? Y para el otro casito, a ver, ¿quién desea apoyarnos con este casito? ¿Cuánto sería la información esperada de Fisher asociado a la binomial negativa, en este caso, de este ejemplo? ¿Alguien lo tiene? A ver, ¿algún voluntario? ¿No saldría lo mismo, amor? ¿No que cambia nomás el teta? ¿Seguro? Saldría arriba, sería r entre teta al cuadrado por 1 menos teta. ¿Seguro? Sí, Date cuenta que la esperanza ahora ya no es de una binomial, es una binomial negativa. Por eso, y su esperanza sería r entre teta. Y ahí cambia nada más eso. A ver, ¿qué dicen sus compañeros? ¿Alguien puede hacer este ejercicio? ¿Desean tiempito de repente para verlo?
En realidad, a ver, acá... ya. A ver, vamos a hacerlo. A ver, si calculo el logaritmo neperiano de esto, sería logaritmo neperiano de esto. En realidad, al final, como función de teta, va a ser como una constante. Más 3 veces logaritmo neperiano de teta, más y menos 3 logaritmo neperiano de 1 menos teta, ¿no? Entonces luego que hacemos derivada, ¿no? Entonces derivas una vez, al momento de derivar vas a tener acá 3 sobre teta, en este caso más y menos 3 sobre 1 menos teta. ¿Correcto? ¿Sí? Y luego vuelves a derivar, ¿no? Un menos falta ahí, pero... Por un menos, ¿no? Sí, Sí. correcto. Por regla de la cadena, ¿no? Ya, correcto. Entonces vamos a un menos. Si volvemos a derivar, ¿qué obtenemos? Volvemos a derivar, acá vamos a tener menos 3 veces teta al cuadrado, ¿sí? Acá menos por menos más, y al momento que calculo otra vez la derivada, va a ser menos, ¿no? O sea, el menos se mantiene, ¿no? Y menos 3 sobre 1 menos teta al cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí le salió lo mismo? Sí, pero después la esperanza, como es la binomial negativa, sale algo raro. A ver, si calculo la información esperada de Fisher, ¿sí? Esto tiene que ser necesariamente la esperanza del negativo de la segunda derivada, ¿no? Es decir, la esperanza de, en este caso va a ser 3, ¿no? Sobre teta al cuadrado más y menos 3 sobre 1 menos teta al cuadrado. Ya, a ver. ¿Cuál es la esperanza para el caso de una binomial negativa? Entonces, si la memoria no falla, si Y es una binomial negativa de parámetros S y teta, entonces su esperanza va a estar dada por S 1 menos teta sobre teta, ¿no? Era R por Q sobre P, ¿no? Nada más que en este caso tu R es S y tu P es teta, ¿no? ¿Sí? Era este valor, ¿no? En mi caso ese es 3, ¿no? Que es la cantidad de éxitos que quiero que ocurran, ¿no? Entonces al hacer el reemplazo, entonces voy a tener 3 sobre teta cuadrado. Acá no hay ninguna variable aleatoria. Amado, pero teta es aleatorio, pero recuerda que la esperanza es con respecto a la densidad, en este caso de Y, ¿no? ¿Sí? Acá tengan cuidado ya. Siempre por eso fíjense, esperanza con respecto a qué variable es, ¿no? Entonces con respecto a Y dado teta, ¿ya? Que es más. La esperanza ya acá sería, pues como ese es 3, sería 3, ¿no? Por 1 menos teta, sobre teta. Menos 3 sobre 1 menos teta al cuadrado. ¿Y esta cuestión cómo queda? A ver. Es la que te dije, veamos, lo mismo, ¿o no? ¿Queda igual? A ver, a ver. Queda igual, pero... No creo, ¿ah? No queda igual. Queda algo que nunca puedo autorizar. ¿Estás seguro que esa bomba que queda igual? A ver. Queda feo, ¿no? Queda 3 entre teta cuadrado más 3 Queda entre... 3 entre teta cuadrado por 1 menos teta. ¿Cuánto queda? 3 entre teta cuadrado por 1 menos teta. ¿Cuándo queda? ¿3? ¿Entre quién, dices?
teta al cuadrado por 1 menos teta. ¿Qué? No. Acá no es, el 1 menos teta es a todo al cuadrado, ¿no? No es solamente al teta. Queda 3 entre teta cuadrado más 3 entre teta por 1 menos teta menos 3 entre 1 menos teta al cuadrado. Ya. Y ahí me quedé, nunca me salió a utilizar eso. O sea, A ver, tengo 3 sobre teta cuadrado. En este caso voy a tener OK. A ver. Teta por 1 menos teta al cuadrado, ¿no? Ya. Entonces, luego, ¿qué tengo que hacer acá? Bueno, operar, no me queda otra, ¿no? Entonces, luego al final, ya, acá va a ser 3 teta por 1 menos teta al cuadrado, más, en este caso, 3 teta cuadrado, 1 menos 3 teta, sobre teta cubo por 1 menos teta al cuadrado. Casaguamán, ¿aún no estás convencido de que te queda lo mismo? Vamos a una consulta. Ese Y es una binomial negativa con S, donde Y es número de réplicas hasta tener ese éxito, ¿cierto? Sí, correcto. La esperanza no es S entre teta nomás. no. No, o sea, es S por la binomial, o sea, es una binomial negativa, ¿no? Por Q sobre P, ¿no? No creo, ahorita lo acabo de googlear para ver, porque no creo que, yo creo que es así, y sí sale así, bueno, me sale que es R entre teta. Creería. No. A ver, no, es R por Q sobre P. Sí me recuerdo de la binomial negativa, ¿no? Pues, a todo, no, es sobre P, no, es R por Q sobre P, ¿ah? Sí, está Entonces, bien. claro. Pero no, factorizar eso no me sale nada en función de teta y Q. Colcas, ¿qué te queda? Me queda feo. Ya, eso quedó claro, pero qué cosa, pero. Me hace hacer buscar. Profe, yo también acabo de intentar factorizarlo y no me queda nada, ¿no? Bueno, caballero, habrá que ponerlo, ¿no? Ni cuadrados, nada. Ya, o sea, la moraleja de esto, ahorita vamos a poner, o sea, yo solamente quiero poner ahorita la expresión, o sea, para que veamos qué es lo que va a quedar. Y van a ver que no se va a parecer en nada al caso de la binomial, ¿no? A ver, ¿me ayudan? De repente ahí me dictan. ¿Cuánto les quedó? A ver. Colcas, ¿me dictas o...? Estaba esperando. Ah, no, sí, tiene razón, ¿ah? Es R sobre P, ¿ah? O sea, acá es S sobre P, la probabilidad de éxito, claro, tiene razón. No puede ser Q, ¿no? Todos nos Claro, pero está que me confunde ahí. Sí, creo que sí tiene razón, es R sobre P, ¿ah?
Sí, es R sobre P. O sea, no podría ser el otro caso. O sea, porque si tengo una mayor probabilidad de éxito, mayor P arriba sale menos, no podría ser directamente proporcional a ello. Está bien, entonces acá es R sobre P, ¿eh? No puede ser 1 menos teta. Ahí ahí me está pidiendo entrar. A ver, entonces hacemos la corrección. Ahí es R sobre P. Aquí vamos a borrar. No nos sale, en verdad. Entonces acá sería S sobre teta, ¿no? Bueno, ya con eso sale, creo que mucho más sencillo, ¿no? Sí, acá tendría el reemplazo, acá la esperanza, entonces acá sería la esperanza es 3 sobre teta, ¿no? Entonces, esto sale más rápido, entonces. Bien, entonces acá hacemos el reemplazo, sería en este caso 3 sobre teta menos 3. Va a quedar en este caso el 3 sobre teta cuadrado más, en este caso, 3 por 1 menos teta, ¿sí? Sobre teta por 1 menos teta al cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo ok? ¿Alguien tiene alguna objeción con esto? Entonces acá factorizamos, se va. Entonces al final, ¿qué tengo? Tengo 3, factoriza si quieres, 1 sobre teta al cuadrado más 1 sobre teta por 1 menos teta, ¿no? ¿Sí? ¿Es Aguaman? Sí, está bien. Sí, Pues aquí al final tengo, arriba me va a quedar 1, ¿no? 1 entre teta al cuadrado por 1 menos teta. 1 entre teta al cubo. No, al cuadrado. Porque ahí se elimina un cuadrado. Un teta se elimina. Teta al cuadrado por 1 menos teta. Correcto, ¿no? Entonces va a quedar bueno, abajo, o sea, si hacen la suma y resta, todo va a estar teta menos teta cuadrado, abajo teta cubo, y va a quedar teta cuadrado. Teta al cuadrado por 1 menos teta nomás. Ajá. Y ahí ¿Sí? muere, profe. Sí, ahí muere. ¿Correcto? Acá muere. Ahora sí, ¿todos de acuerdo? Sí, ahora sí. Ya empezó el roche. Ya. Teta menos teta cuadrado más teta cuadrado, abajo teta cubo, se va un teta y queda bueno. Teta cuadrado por 1 menos teta. Listo, ya está. Bueno, entonces acá la información esperada de Fisher justamente va a ser este valor, va a ser 3 sobre teta cuadrado, 1 menos teta, ¿no? No queda igual, ¿no? No es igual, ¿no? Y por lo tanto, al final vas a obtener que acá, por ejemplo, la densidad priori de Jeffrey para este parámetro va a estar dado por esto a la 1 medio, al final te va a quedar teta a la menos 1, ¿sí? Por 1 menos teta a la menos 1 medio, ¿correcto? Y ya está, ¿no? Y con eso ya tienes la priori de Jeffrey, en este caso asociado a este experimento de aquí, ¿ok? Entonces tenemos una priori de Jeffrey acá, esta de acá, y tenemos esta acá, ¿no? Sí, tenemos estas dos de aquí. Bien, entonces, ahora suponte que en 10 ensayos Bernoulli, ¿sí? De 10 ensayos Bernoulli, es decir, n igual a 10, ocurren 3 éxitos, y el tercer éxito ocurre en el 10º ensayo. Por tanto, vamos a tener lo siguiente. Es decir, si tenemos estos parámetros, es decir, me dicen ahora, ok, n, ¿sí? N es 10. Y me dice que el éxito, es decir, para el caso de el éxito ocurren 3 éxitos, y justamente el tercer éxito ocurre en el 10º ensayo, ¿no?
Entonces, eso quiere decir que para el caso para el caso de la binomial, es decir, para P de X dado teta, N es 10 y X vale 3, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Y para el caso de la binomial negativa, ¿cuánto saldría el Y? El Y sería 10, ¿no? ¿Sí? Porque es el número de ensayos hasta que ocurra el tercer éxito. Y acá me dice que el tercer éxito ocurrió en el 10º ensayo, ¿no? Si yo comparo con estos parámetros, en este caso las respectivas funciones de verosimilitud, ¿sí o no? Que me va a quedar que por un lado, para el caso de la binomial, si yo reemplazo x3 y n10, me va a quedar que la función de verosimilitud va a ser directamente proporcional a este valor, ¿no? Y por otro lado, para el caso de la binomial negativa, me va a quedar pues justamente al reemplazar y igual a 10, ¿sí? Reemplazo y igual a 10, la función de verosimilitud va a ser directamente proporcional al mismo valor que para el otro experimento, ¿no? Si yo calculo el estimador máximo verosímil en ambos experimentos, van a llegar al mismo estimador máximo verosímil, o sea, el valor va a ser el mismo, ¿no? Porque tienen la misma forma, el mismo kernel en la función de verosimilitud, ¿no? Recuerda que al final, al momento de calcular el argumento del máximo, no se ve afectado por constantes negativas, ¿no? Entonces aquí el estimador máximo verosímil va a ser el mismo. Eso es lo que me dice el enfoque clásico frecuentista. Tenemos el mismo nivel de información en la verosimilitud, debemos obtener las mismas estimaciones. Pero si utilizas el enfoque bayesiano, recuerda que el enfoque bayesiano toma conclusiones del parámetro usando la distribución posteriori, ¿no? Entonces, si hacemos el cálculo de la distribución posteriori, al toque nos vamos a dar cuenta que desde que ya tenemos las prioris, y las prioris en este caso no son las mismas, por lo tanto las distribuciones posterioris también van a ser diferentes, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo en la cual pues estamos viendo que usando las prioris de Jeffrey, violamos, si lo queremos ver así, el principio de verosimilitud, ¿no? Que es, digamos, otra de las observaciones que tienes al momento de usar justamente la distribución priori de Jeffrey, ¿ya? Eso es lo que quería mostrarles, o sea, no necesariamente se va a cumplir este caso, ¿no? Uno parecería o aparentaría que sí, no, oye, sí, no, o sea, tiene misma verosimilitud, pucha, deberían tener misma conclusión, pero para el caso bayesiano, usando una priori de Jeffrey, esto no necesariamente se cumple, ¿ya? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda acerca de justamente lo que acabamos de explicar ahorita. Me comenta, porfa. ¿Todo claro hasta ahora? De repente en el chat, a ver si me dicen algo. ¿Todo claro? ¿Por qué sigues con Roche, Colgas? No, el Roche no tienes por qué tener Roche. Profe. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dices, Palomino? Profe. Se burló de Ñagüero. Ah, sí, porque dice que buscó en el Rincón del Vago, cuando el que buscó en el Rincón del Vago fue él, creo, ¿no? Bueno, gracias, Colgas, por nada, pues, ¿no? No, mentira. No, o sea, un error lo puede cometer cualquiera, la verdad. No hay problema, ¿no? O sea, mientras no te equivoques en la práctica, normal, pues, ¿no? Bueno, igual, el tema de revisar justamente este ejercicio, ese era, ¿no? Entonces, si no tienen ninguna duda, voy a continuar. Distribuciones prioris no informativas, vamos a ver una discusión. O sea, siempre, en realidad, uno pensaría, oye, pero estamos viendo que en realidad las prioris objetivas tienen su ventaja, y la ventaja es que en este caso dejamos que más hable la muestra, porque al final, si bien es cierto, mira, bajo el uso de prioris objetivas o no informativas, por ejemplo, usando la priori de Frey, utilizo un criterio que básicamente utiliza información muestral, ¿no? Y al final, la posteriori, pues justamente también van a ser solamente utilizando este tipo de información, que es la información muestral, ¿no? Y se disminuye lo más posible, en este caso, el efecto que pueda haber de subjetividades, en las cuales yo pueda decir, oye, de repente ya la priori, pues ya que sea una binomial de parámetros 5 o 6. O sea, me estoy poniendo en un caso extremo, ¿no? Entonces,
al evitar eso, uno pensaría pues que en efecto, oye, utilicemos siempre las prioridades objetivas, ¿cuál sería el problema? Sin embargo, siempre hay discusiones acerca de justamente, primero la prioridad de Frey tiene sus desventajas, claro que las tiene, y además en general hay algunas discusiones que se hacen acerca de las prioridades no informativas, como por ejemplo estas dos de aquí, puse dos, por ejemplo dice, uno debería tratar de usar información priori disponible en vez de gastar tiempo intentando encontrar prioridades no informativas, ¿no? O sea, esto lo dijo definitivamente alguien 100% bayesiano, ¿no? ¿En qué sentido? Mira, o sea, alguna de las críticas dice, ok, ¿por qué vamos a usar prioridades no informativas? O sea, prioridades en las cuales no aprovecho la información disponible que tengo. O sea, ¿por qué vamos a desperdiciar tiempo en eso? Más bien, aprovechemos al máximo toda la información que tengamos acerca del parámetro, investiguemos, y en base a eso construyamos una distribución priori en base a esa experiencia que se tiene del parámetro, ¿no? Sin embargo, o sea, si lo podemos ver así, la defensa a esa crítica, o sea, el propósito principal de introducir una priori objetiva es producir una posteriori que dependa más de los datos de la muestra que de la misma priori, ¿no? Y así evitar el tema de posibles arbitrariedades en las conclusiones que se den, ¿no? Recuerden que las conclusiones bayesianas o de las estimaciones bayesianas está ligado a la distribución posteriori. Y la posteriori está ligado ¿a quién? A la priori. O sea, todo parte acá. Si tu priori fue mala, tu posteriori es mala y tus conclusiones son malas. Entonces, por lo tanto, usar un enfoque utilizando prioridades objetivas en realidad nos ayuda justamente a disminuir el efecto de arbitrariedad posiblemente, ojo, posiblemente que yo pueda introducir en la priori, ¿no? La segunda crítica que se hace es que existen muchas prioridades no informativas para un solo problema. En efecto, o sea, para un problema dado tú puedes seleccionar una priori, por ejemplo, uniforme, puedes seleccionar una priori invariante de repente por escala, puedes usar priori de Jeffrey. Entonces la pregunta natural es, ¿cuál de ellas debería utilizar yo? Entonces la respuesta en realidad es esta de aquí, o sea, no existe una única priori informativa o la mejor priori no informativa. O sea, estamos viendo que cada una de las prioridades no informativas que hemos revisado tienen sus observaciones, o sea, ninguna es perfecta, ¿no? Sin embargo, una de las ventajas que tienen de manera general las prioridades no informativas, o sea, no solamente estoy hablando de una en particular, sino de las no informativas que hemos visto acá, es que las distribuciones posteriores resultantes en realidad van a ser muy similares, inclusive con pocos datos muestrales, ¿no? O sea, no es que van a variar demasiado la forma de la distribución posteriori, sí van a diferir, claro, pero no mucho, ¿no? O sea, en teoría no mucho, ¿no? Y si este no fuese el caso, que puede ser que ocurra, ¿ya? Se toma en cuenta un análisis de robustez en las prioridades no informativas. Ya, esta vaina, el tema de considerar una priori robusta en el universo de prioridades no informativas, es un tópico ya más avanzado en la cual tú tienes un pool de prioris y te concentras en coger, es como si tengas un conjunto de distribuciones priori, ¿sí? Si gusta llámalo un conjunto C, en la cual vas a tener, no sé, diferentes posibles candidatas de distribuciones priori, ¿no? Infinitas, ¿no? Acá estoy poniendo, digamos, para graficar. Y te quedas con un pool de posibles candidatas en los cuales la distribución posteriori que salga al reemplazar con cualquiera de las prioridades de aquí, ¿sí? Con cualquiera de las prioridades de aquí, la diferencia resulta en mínima, ¿no? La diferencia de las posteriores resulta en mínima. En este caso, diremos que estamos trabajando con un grupo con prioris robustas, ¿no? Es decir, este grupo trabajando con prioris que hace que si yo utilizo una priori u otra, la distribución posteriori no varía mucho. No varía mucho, en este caso, en el sentido de, acá se utiliza una distancia, una norma de por sí basado con la medida de similitud de Kullback-Leibler, ¿no? Esto es un tópico más avanzado que no vamos a ver en Bayesiana ya. O sea, esto en realidad lo vi más en la maestría. Pero como requiere unos tópicos también de análisis funcional que no hemos llevado, entonces sí va a ser, o sea, yo no puedo enseñar esto porque simplemente no han llevado funcional, o sea, no han llevado en la carrera y es porque no se llevan, o sea, eso ya es un tópico mucho más avanzado y especializado. Pero a los que estén interesados pueden averiguar o investigar si estén en los libros que les he enviado. Bueno, los libros que les he enviado no está, pero sí está en uno
que tengo ahí, que es un curso introductorio a estadística bayesiana. Dice introductorio todavía, pero es a nivel maestría, ¿no? Entonces, eso de ahí no lo vamos a ver, pero sí existe ese concepto de robustez en la a priori, ¿no? Que esto le da mayor también robustez a tu trabajo y a las conclusiones bayesianas que tú puedes hacer, ¿no? Si coges un grupo así de priori, entonces tu trabajo va a tener mayor solidez desde el punto de vista científico, ¿no? Bien, entonces esas son las críticas en este caso del enfoque o el uso de prioridades no informativas. Si bien es cierto, ayudan a que tu posteriori no dependa, en este caso, de la selección priori o de las arbitrariedades que puedas tomar al momento de definir tu distribución priori. Sin embargo, también tiene sus desventajas y si quieres hacer algo mucho más elaborado, pues tendrás que hacer un análisis de robustez en las prioris no informativas, ¿no? Esto ya es un tópico mucho más avanzado, que van a encontrar de repente algunos papers que sí utilicen estadística bayesiana también. Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna duda antes de entrar a los ejercicios propuestos. A ver, me comentan. ¿Sí? Todos estamos perfectos hasta ahora, estamos entendiendo. Yo les puedo preguntar en el examen cualquier cosa y se responde. A ver, Yosmar, ¿estás ahí, Yosmar? ¿Yosmar? Sí, profe, sí estoy. ¿Qué tal, Yosmar? ¿Cómo estás? ¿Todo bien hasta ahora? Todo bien, profe. Sí, profe. ¿Ninguna duda? Por ahora no. ¿Seguro? Ya. A ver, otra persona. A ver, Liliana, ¿estás por ahí, Liliana? Sí, profe. Hola, Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. ¿Alguna duda? ¿Todo claro hasta ahora? Sí, hasta el momento sí se entiende. ¿Sí? ¿Todo clarito? Igual, Sí. o sea, interrúmpanme, moléstenme en caso hay algo que quieran aclarar o discutir más, o sea, no tengan miedo de decirme, oye, Mao, y esto acá, para un poco conversar del tema y profundizar, ¿no? O sea, no tengan miedo, ¿ya? Ya, está bien, Liliana, gracias. A ver, Jesús Evangelista. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Oye, ¿todo bien? Sí, todo bien, profe. Vamos bien. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahora todo? Sí, profe, más o menos, en verdad, sí le estoy siguiendo. Ya, bueno, igual si tienes dudas, o sea, como te digo, interrúmpeme nomás, ¿no? No hay problema para aclarar el punto, ¿no? Si tienes duda en Gracias, algo. profe, gracias. ¿Ya? Ok. Entonces, bueno, ya hice mi muestreo representativo, entendería que ya todos estamos entendiendo. Entonces vamos a ver algunos ejemplitos, ¿sí? De repente para un poco como especie de dirigida, ¿les parece? Este es el primero, ¿no? Dice, pruebe lo siguiente, si los siguientes enunciados son ciertos o no, ¿no? Dice, si teta tiene una distribución priori no informativa invariante por traslación, entonces phi igual a A por teta más B con A diferente de 0 también la tiene. A ver, esta es una pregunta que nos dice, ok, si teta tiene distribución priori, ya, ¿cuál es la distribución priori no informativa invariante por traslación? Esta ya la vimos, ¿no? Es la uniforme, ¿no? O sea, me están diciendo en pocas palabras, ok, si teta es uniforme, esta distribución phi con esta transformación también es uniforme, ¿no? Porque me está diciendo, oye, si teta es invariante por traslación, esta transformación va a hacer que también esta priori de acá sea invariante por traslación. ¿Verdadero o falso? ¿No? Entonces lo que me están probando es, ok, si este es uniforme, ¿este también será uniforme? ¿Verdadero o falso? Esa es la pregunta, nada más, ¿no? ¿Alguien hizo esta pregunta? De repente ahí la tiene y de repente nos puede explicar para que participe. Verdadero, ¿no? Verdadero. Verdadero, ¿no? A ver, ¿cómo haríamos? Lo que yo hice fue primero, o sea, con los datos que tienes, ¿no? Te dice que teta es un invariante por traslación, o sea que tu P de teta es como un C. Correcto, ya. Ok, Y entonces luego lo que yo hice fue para tu phi, que es una transformación con sumas y restas, o sea, es biyectiva, tiene su inversa. Y son productos y sumas, claro, tiene su inversa. Planteé el P de phi como
El P de teta por D de teta sobre D de phi. En valor ¿Sí? absoluto. Por el valor absoluto de la derivada, en este caso de teta, con respecto a phi, ¿no? Con respecto, claro, por teta como función de phi. ¿Sí? Sí, sí, está bien. ¿Sí? Pues acá, ahora, pese la densidad, en este caso, de teta. Sí. Sí, claro. B sobre A, ¿no? ¿No? Por el valor absoluto de la derivada de teta con respecto a phi. Claro, tengo que expresar teta con respecto a phi y la derivada va a ser 1 sobre B, ¿no? ¿No? Sí. No, miento, 1 sobre A. Operando todo eso te sale 1 sobre A. una constante. Todo lo que te conjunta. Correcto, y como A es diferente de 0, esto va a ser o sea, esto es 1, ¿no? O sea, no es 1, en realidad, este es directamente proporcional a 1, ¿no? Y esto es una constante, entonces la constante de proporcionalidad también lo va a absorber, ¿no? Por lo tanto, al final me va a quedar que la densidad de phi justamente también va a ser una distribución uniforme, ¿no? Va a tener distribución uniforme. Ahora, claro, acá no especifica si la uniforme va a ser propia o impropia. No podría saberlo porque no tengo el dominio de teta, ¿no? Si teta es en este caso acotada, en este caso phi también será acotada y ahí sí será propia, ¿no? Pero puede ser impropia, sí. Si yo sigo utilizando la constante de proporcionalidad, igual voy a llegar posiblemente voy a llegar a una a priori impropia para phi, ¿no? Bueno, pero como no especifica, entonces en realidad sí, sigue siendo una distribución uniforme, ¿no? Por lo tanto, esto es verdadero, ¿no? O sea, phi se sigue manteniendo, en este caso, sigue siendo invariante por traslación. O sea, sigue siendo uniforme, ¿no? Ahora vamos con la siguiente. Dice, si teta es mayor a 0, acá sí me indican su rango, tiene una distribución priori no informativa invariante por escala, dice. O K, ya habíamos dicho cuando le decimos que es invariante por escala, que debemos tomar que la priori, ¿qué forma va a tomar? Va a ser directamente proporcional a la inversa del parámetro, ¿no? Esta es una priori invariante por escala, ¿no? 1 sobre teta. Sí, ya, ok, tengo eso. Entonces, phi igual a teta a la alfa con alfa diferente de 0, también lo es, dice. O sea, esto también es invariante por escala. ¿Verdadero o falso? Bueno, pues hacemos lo mismo, en verdad, ¿no? Todo se reduce a seguir haciendo esto acá, ¿no? O sea, el P de phi va a ser igual a ¿quién? Al P de teta, en este caso evaluada en teta como función de phi, ¿no? Bueno, pues yo lo puedo reemplazar directo, creo. Teta como función de phi sería, ¿quién sería? A ver. Verdadero, claro, no. No, pero ¿quién sería teta como función de phi? Phi sobre phi, correcto, phi a la 1 sobre alfa, ¿no? En este caso por la derivada de esto con respecto a phi, ¿no? Sería, correcto, por 1 sobre alfa menos 1, ¿no? ¿Sí? Ok. Esto va a ser igual a ¿quién? En realidad esto va a ser directamente proporcional, ¿no? ¿Sí? Si reemplazo, acá sería 1 entre teta, pero el teta es esto, ¿no? O sea, sería 1 entre phi elevado a la 1 sobre alfa, ¿no? Por esta constante la absorbe la constante de proporcionalidad. Oye, pues no son dos constantes, no, este es alfa, ¿ya? Este es alfa y esta es la constante de proporcionalidad. Y ese sería el valor absoluto de esto, pero como es positivo y esto es diferente de 0, esto se va a mantener positivo, ¿no? Entonces esto va a ser phi a la 1 sobre alfa menos 1, ¿no? Se cancela phi a la alfa y ¿qué me queda? 1 sobre phi, ¿no? 1 sobre phi. Es decir, esta priori toma la forma de una priori invariante por escala, ¿no? ¿Sí? Vemos que esta es invariante por escala. Si le aplicamos esta información, este phi se sigue manteniendo invariante por
escala. Por lo tanto, esta es también verdadera. ¿Okay? Y vamos con la C, dice si teta es mayor que 0, tiene una distribución preliminar informativa invariante por escala, entonces phi igual al logaritmo neperiano de teta también es invariante por escala, verdadero o falso. Bueno, hay que hacer de nuevo el mismo ejercicio, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener, a ver, me voy para acá. Voy. Ah, no, ya no hay más pizarra, ¿no? Ya. Pues en este caso va a ser lo mismo. La función en este caso de phi va a ser igual a ¿quién? A la densidad de teta, en este caso. Teta como función de phi, quiere decir que va a ser esto e a la phi, ¿no? ¿Okay? Por la derivada, en este caso, de esto con respecto a phi, que va a ser e a la phi, ¿no? Pero, como yo sé que en este caso teta me dice que es invariante por escala, quiere decir que teta va a tomar una a priori 1 sobre teta, ¿no? Entonces, acá mi teta es e sobre phi, entonces esto será directamente proporcional a 1 entre e a la phi, ¿no? Por e a la phi se cancela. ¿Qué queda? Que esto es directamente proporcional a 1. Es decir, en realidad el phi viene a ser invariante por traslación, no por escala, ¿no? Entonces, esta de acá es falso, ¿no? Entonces tendríamos verdadero, verdadero, falso con estas demostraciones respectivas, ¿no? Nada más. Esta sería la pregunta, ¿no? O sea, esto vino en una práctica, ¿no? Ya antes, ¿no? Esta pregunta ya la tomé antes, ¿no? Entonces, si se tiene bien claros los conceptos, va a ser fácil justamente resolver también este tipo de problemitas, ¿no? ¿Ya? Esta es otra pregunta, ¿sí? Un poquito de repente más para pensar. La cadena de supermercados Wong está interesada en mejorar la calidad de atención en sus cajeros, incrementando la rapidez de atención, ¿sí? Para analizar la problemática se realizan N mediciones del tiempo de espera de una persona en ser atendido en una cola de un cajero de atención rápida. Si se sabe que la llegada de personas a la cola del cajero en cuestión sigue un proceso de Poisson con parámetro lambda, evalúe la veracidad de los siguientes enunciados justificando matemáticamente su respuesta. Si lambda toma una distribución priori de Jeffrey, entonces la distribución posteriori pertenece a la familia de distribución muestral gamma, verdadero o falso. Y la B dice, si se considera una priori invariante por escala para lambda, la distribución posteriori queda bien definida, eso quiere decir, es propia, verdadero o falso. A ver, ¿qué opinan? Diría que lo que es verdadero. Bueno, primero resolvamos, ¿no? O sea, vamos por los problemas, ¿no? O sea, a ver. A ver, Casaguamán, ¿ya te has hablado? Espérate. Vamos a extender la pizarra. Que ahí el bebito está con hambre. A ver. Está con hambre ahí el chibolito. A ver, ya. Están viendo poca esponja ahí. ¿Están viendo a Patricio? Poca esponja. Ya. A ver, entonces, primero, si yo quiero ayer, o sea, me están hablando de posteriori, o sea, en tu cabeza digo, ok, si me hablan de posteriori, tengo que tener mi distribución muestral y mi priori. Es lo primero que tengo que detectar. Ya me están diciendo que lambda, o sea, para el enunciado al menos me dicen que lambda toma una priori de Jeffrey. Si yo ya sé que necesito una priori de Jeffrey. Y para tener una priori de Jeffrey, necesito la distribución muestral. Correcto. Pregunta, ¿cuál es la distribución muestral? O sea, eso es lo primero que debemos saber. O sea, entonces, ¿seguro? A ver, mira, fíjate. Primero, fíjate, dice, la cadena está interesada en mejorar la calidad de atención, incrementando la rapidez de atención. Para analizar la problemática se realizan N mediciones de tiempo de espera de una persona en ser atendido en una cola de un cajero de atención rápida. ¿Cuál es la variable de interés? El tiempo de espera, ¿no? El tiempo de espera, ¿no? ¿Sí? En este caso yo voy a tener que mis variables, no sé, X, ¿no? Es el tiempo de espera. Esta es mi variable de interés, el tiempo de espera. ¿Correcto?
En este caso yo voy a tener, dice, se hacen n mediciones, es decir, voy a tener tiempo de espera en la que llega el primer cliente, el tiempo de espera en la que llega el segundo cliente, y así el tiempo de espera en la que llega el enésimo cliente. Ahora, me dice que este es un proceso de Poisson. ¿Cuál es la característica de un proceso de Poisson? Que las... Son exponencial. En efecto, o sea, el proceso de Poisson me dice que cada vez que ocurre una llegada, en este caso, o sea, si acá ocurre una llegada, otra llegada, los tiempos de interllegada, si estos tiempos de interllegada, ¿cómo se distribuyen? Tienen distribución exponencial, ¿sí o no? Cada uno tiene distribución exponencial y además de ellos van a ser independientes, ¿no? Esto quiere decir que estos van a tener distribución I y D, ¿no? Exponencial, ¿sí? ¿De qué parámetro? 1 sobre lambda. 1 sobre lambda o 1 sobre lambda. 1 sobre lambda. Sí. ¿Lambda ¿Era o lambda? 1 sobre lambda? Recuerdo que era lambda. No, Siempre está bien, pasado es me 1 enseñaron con sobre lambda. Ya no me acuerdo ya. No, 1 sobre lambda, está bien, es 1 sobre lambda. Profe, defina cómo define Está usted bien, porque el lambda es el promedio de llegada, la mientras el lambda es exponencial, más grande, como o sea, mira lambda la lógica, ¿no? Mientras el lambda más por grande... Euler a la lambda o 1 sobre lambda por Euler. ¿Cómo defino la exponencial? La exponencial, parámetro teta sería teta por L menos teta x. Y entonces ahí sí. ¿Seguro? ¿Es lambda o 1 sobre lambda? De nuevo vamos a ver, Colcas, ilumínanos. O sea, si la Poisson es de lambda, la exponencial es 1 sobre lambda. Ya. Pero suponiendo que en este caso, ¿cómo vamos a definir la densidad también, no? O sea, la densidad en este caso de una exponencial, ¿cómo la vamos a definir? La vamos a definir en este caso, creo que la vamos a definir así, ¿no? Sí, como 1 entre... ¿No? O sea, podemos usar la otra definición, que es teta por L menos teta x, y acá poner lambda, o utilizar esto y hacer esto, ¿no? Utilizar esta densidad, ¿no? No sé qué les parece. De repente por eso la confusión, ¿no? Porque a veces intercambian justamente la forma en la cual escriben la densidad de la exponencial, ¿no? ¿Correcto? Por eso le preguntaba, profe. Sí. Entonces, si hacemos esa acotación, entonces eso quiere decir que los P, en este caso de XY, dado lambda, va a estar o va a ser igual en este caso a lambda por E a la menos lambda XY, ¿no? ¿Correcto? Para I que va desde 1 hasta N, ¿no? Esa es tu variable, ¿no? Los tiempos de espera. O sea, no son las llegadas, sino los tiempos de espera. Y eso es exponencial, ¿no? Me dice que utilice la priori de Jeffrey. Entonces, si yo quiero utilizar la priori de Jeffrey, entonces yo tengo que tener primero mi función de verosimilitud, en este caso el parámetro lambda, ¿no? Esto va a ser la productoria, ¿sí? En este caso por la independencia de estos XY, dado lambda. Esto va a ser igual en este caso a lambda a la n por E a la menos lambda sumatoria de XY, ¿no? Y luego le calculo logaritmo neperiano. Y esto va a ser n veces el logaritmo neperiano de lambda menos lambda veces sumatoria de XY. De I que va desde 1 hacia n, ¿ok? Bueno, luego hay que derivar, ¿no? Hay que derivar. Derivamos al toque, sería n sobre lambda menos
sumatoria de xi, ¿no? Si volvemos a derivar, me va a quedar menos n sobre lambda al cuadrado, ¿no? Al toque, ¿no? Y acá, bueno, como no depende de lambda, va a ser 0, ¿no? Entonces, si derivamos de nuevo, va a quedar esto de acá, ¿no? Y luego la información esperada de Fisher, en este caso asociado a lambda, va a ser, como ya no hay las variables, entonces al final simplemente va a ser el negativo de esto, ¿no? N sobre lambda al cuadrado. Entonces, la distribución priori de Jeffrey, es decir, el P de lambda, esto va a ser directamente proporcional a la información esperada de Fisher al 1 medio, es decir, esto va a ser directamente proporcional a 1 sobre lambda, ¿no? ¿Sí? Es 1 sobre lambda, no hay más, ¿no? Y luego, ¿qué me dice? Me dice de la posteriori, ¿no? Entonces, la distribución posteriori pertenece a una distribución muestral gamma. A ver, veamos, ¿no? Entonces, la posteriori, ¿quién sería? Si yo calculo la posteriori, en este caso, dado x1 hasta xn, son n elementos muestrales que tengo, esto va a ser directamente proporcional a p de lambda por la función de verosimilitud de lambda, ¿no? Esto va a ser directamente proporcional a lambda a la menos 1 por lambda a la n por esto acá, que es e a la menos lambda sumatoria de xi. Entonces aquí me va a quedar directamente proporcional a lambda n menos 1 por e a la menos sumatoria lambda xi. Entonces pregunta, ¿cómo se distribuye la densidad posteriori de lambda? ¿Qué distribución tiene? Sería una gama, ¿no? Sería una gama ¿de qué parámetros? N y Sumatoria xi. sumatoria de xi, correcto. Listo, ya está. ¿Pertenece a la familia de distribución muestral gamma? Pues verdadero, ¿no? Este pertenece a la familia de distribución muestral gamma, ¿no? Es una gama, ¿no? Dice, si considero una priori invariante por escala, entonces la distribución posterior queda bien definida. Bueno, ya que tuviste suerte, ¿no? Porque tu priori de Jeffrey, afortunadamente, también fue una priori invariante por escala, pues, ¿no? ¿No? Y ya, pues ya está, pues, ¿no? Porque ya está, pues, o sea, me está diciendo el problema 2, si es que tu priori invariante, si tu priori es invariante por escala, es decir, si tu priori es de esta forma, la posteriori queda bien definida, bueno, ya sé la posteriori es una gama, ¿no? Y es una densidad propia, ¿no? Entonces esto también será verdadero, ¿no? Entonces al final tienes esto es verdadero y esto es verdadero. No hay más que hacer, ¿no? Y ahí está el desarrollo de la prueba. Como puedes ver, es bastante corto, no es complicado, como pueden ver. Lo único que sí tiene que tener cuidado siempre es quién va a ser su distribución muestral, ¿no? Siempre tengan cuidado. O sea, acá es puro texto, es comprensión lectura. Sí, dime. Que la distribución posterior quede bien definida significa que integre 1, ¿no? Claro, exacto, que sea propia, ¿no? Que sea propia indica que justamente integre 1, ¿no? Ya. ¿Sí? Entonces aquí, ¿alguien tiene alguna otra duda acerca de este punto? Sí, los problemas entonces van a venir más o menos similares a estos, ¿no? A esta forma, tienen que pensar un poco de repente ahí la pregunta para ver cuál es tu variable de interés, cuál es tu parámetro de interés, cuál es tu distribución muestral, cuál es tu priori, y luego pues la posteriori simplemente hacer el cálculo, ¿no? En eso consiste en realidad esta parte, al menos en lo que vamos a ver bayesiana, ¿no? Si tienes claro eso, perfecto, ¿no? Bien, entonces hasta aquí ya estamos cerrando lo que son las prioris objetivas, ¿sí? ¿Correcto? Hemos cerrado un poco las prioris objetivas y ya vamos a entrar a lo que son las prioris subjetivas. Es decir, en este caso se supone que ya tenemos información priori disponible y la vamos a utilizar. Y con eso vamos a construir una distribución, ¿sí? Ya pasamos al otro grupo. Entonces, no sé si hasta aquí, como nadie tiene una duda, pues continuamos, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar las prioris subjetivas? Entonces, como les mencionaba, ahora vamos a tener información disponible. Pero esta información disponible no va a venir de nosotros, al menos nosotros no somos especialistas de un campo de aplicación. ¿A qué me refiero? O sea,
Si vas a, no sé, averiguar o dar una a priori acerca de algún parámetro que involucre un estudio de COVID, yo no soy un experto en COVID, yo no soy un experto en epidemiología. Si voy a hacer o trabajar con un estudio en el cual se involucre, no sé, el movimiento de planetas o teorías de gravedad, etcétera, pues yo no soy un experto en astronomía, en física. Entonces, naturalmente, la persona que va a tener la información mucho más confiable del parámetro va a ser el experto, ¿sí? Entonces, acá hablamos de un agente. El primer agente que estamos hablando para hablar de una construcción de una priori subjetiva, de algún modo, ¿sí? Un proceso de licitación, ojo, estando un proceso de licitación, se le conoce como el experto, ¿sí? El experto del tema, ¿ok? Y justamente el experto es quien nos va a dar información acerca del parámetro, ¿no? Porque conoce del parámetro, sabe qué valores puede tomar, qué distribución puede tomar. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nuestra función en este caso, o nuestro trabajo como estadístico, va a ser transformar esa incertidumbre que tiene el experto del parámetro en una distribución de probabilidad. Ese va a ser, digamos, el trabajo por parte nuestro como estadísticos. Y en conjunto, es decir, desde la etapa de recolección de información priori del parámetro hasta la construcción de la distribución priori, se le conoce como el proceso de elicitación. ¿Sí? Ese es el proceso de elicitación. Entonces, aquí entonces pongo, ¿no? Aunque el estadístico esté informado acerca del mecanismo físico, biológico, económico que gobierna la obtención del parámetro, es complicado establecer una distribución exacta para el mismo. Claro está. Dice que dado que se encuentra con, en este caso, dado que se cuenta con información priori, la distribución priori en este caso, entonces es una herramienta que va a resumir justamente esta información disponible, ¿no? Y el proceso con el cual nosotros vamos a transformar esta información priori disponible en una función de densidad, distribución de probabilidad, se le conoce como el proceso de elicitación. En este proceso de licitación, es el proceso, como menciona acá, de evaluación del conocimiento o creencias de alguien de una cantidad incierta. Y este proceso va a involucrar a dos actores. Primero, el facilitador, que en este caso va a ayudar al experto a describir su conocimiento del parámetro a través de elementos de probabilidad, ¿sí? Y el otro es el experto, es decir, que conoce del tema y tiene la expertise del parámetro, ¿no? Cuya opinión también a nosotros nos interesa conocer. Entonces, para un proceso de licitación, señores, tenemos a dos agentes. El facilitador, que vendríamos a ser nosotros, que vamos a transformar la incertidumbre en cantidades de probabilidad, y el otro es el experto, que conoce del parámetro y nos va a nutrir de información para nosotros en conjunto poder construir la distribución priori, ¿no? Entonces, estos son los pasos del proceso de licitación. El proceso de licitación tiene un conjunto de pasos, son estos 4 de aquí, ¿no? En la cual en el primero tienen que definir el problema, es decir, tenemos que definir primero cuál es mi parámetro de interés. Es decir, de qué parámetros yo deseo conocer información, ¿no? Y en este caso también tengo que definir quién va a ser el facilitador y quién va a ser el experto. Quién va a ser el facilitador y quién va a ser el experto que nos va a ayudar a obtener conocimiento del parámetro o tiene conocimiento del parámetro. El segundo es elicitación de cantidades específicas. Es decir, acá empieza, digamos, el trabajo del facilitador, que es recolectar, ¿sí? Recolectar informaciones, ¿sí? De medidas estadísticas que pueda tener acerca del parámetro, ¿no? Como por ejemplo pueden ser medidas de tendencia central, puede ser media, mediana, moda, medidas de dispersión, de repente nos pueden dar información de cuánto posiblemente pueda variar esa incertidumbre del parámetro que se tiene, coeficiente de variación, rango intercuartílico, o también intervalos de credibilidad, es decir, intervalos donde te diga, ok, para el experto, que la proporción de contagiados por COVID esté en Lima, esté entre 20 y 40%, es de, no sé, 80%. O sea, es bastante alta la probabilidad de que haya ese porcentaje de contagiados en Lima, ¿no? O sea, establecen esas creencias en base a su conocimiento o expertise, ¿no? Este tipo de intervalos.
Entonces, una vez dadas esas medidas y tú ya tengas suficientes cantidad de información, de intervalos o toda la información posible que se pueda tener acerca del parámetro en base a las preguntas, obviamente, y análisis que hagas con el experto, viene ya el ajuste de la función de la probabilidad de la distribución priori. Es decir, con esas medidas, empiezas a construir la distribución priori. ¿Correcto? Entonces, para ello, es usual hacer supuestos de la forma funcional de la distribución y luego ir calibrando los hiperparámetros. Es decir, que acá, de manera a priori, nosotros también vamos a tener que suponer una forma funcional, ¿no? ¿De quién? De la distribución del parámetro. Por ejemplo, ¿no? Si estamos trabajando con una proporción, la proporción sabemos que va de 0 a 1 en un continuo, y si va de 0 a 1 en un continuo, ¿qué distribuciones tengo de 0 a 1 en un continuo? Tengo la uniforme, tengo la distribución triangular, tengo la distribución beta, de los cuales la más flexible, es decir, la más flexible de adaptar, es la beta, ¿no? Porque la beta tiene dos parámetros, alfa y beta, ¿no? Bueno, o A y B, mejor dicho, para evitar la redundancia. Tiene dos parámetros A y B, en los cuales yo puedo mover infinitos A y B, y la forma también de la distribución beta va a variar de forma infinita, o sea, van a haber infinitas formas de la beta que yo pueda tomar, ¿no? Entonces, aquí, en realidad, lo usual es utilizar una a priori, en este caso conjugada, que ahorita por ahora no lo vamos a ver, eso de hecho lo vamos a ver más adelante, pero lo usual aquí para el proceso de licitación, en este paso de aquí, es utilizar una a priori conjugada. Eso lo vamos a ver después, ¿ya? Pero por ahora, entendamos que aquí sí tenemos que escoger una a priori con una forma funcional adecuada y flexible para el trabajo o asignar la distribución de probabilidad que le vamos a dar, ¿no? Y luego ya cuando nosotros digamos, ok, la forma funcional que voy a suponer de esta es una beta, por ejemplo, la beta tiene dos parámetros A y B, y con esos dos parámetros A y B, y con la información que obtuve en el paso 2, voy a saber cuáles son los A y B óptimos que justamente me ayudan a aproximarme a la información que me dieron aquí. O sea, la información que me dieron de la media, de la mediana, de la moda y de todas las informaciones que yo pude recolectar. Y con eso voy, en este caso, calibrando los hiperparámetros. Entonces acá viene la etapa de modelado, es decir, encontrar los parámetros óptimos que me ayuden a aproximarme lo más posible a las medidas estadísticas que me dieron en el paso 2. Ese va a ser mi contraste, ¿no? O sea, los errores o las diferencias que yo obtenga con el modelo estimado aquí y con las cantidades específicas que me dio el experto deben ser mínimas, ¿no? Debo minimizar ese error, ¿no? Una cuarta etapa, una vez que yo haya calibrado el modelo y haya justamente conseguido el modelo óptimo de repente, va la validación del proceso de licitación. En este caso te haces la pregunta, oye, ¿esta distribución priori es coherente con la información brindada por el experto? Pues de repente vas a encontrar que ok, la media va muy bien, la mediana también, pucha, pero la moda se aleja demasiado con la distribución que tengo, ¿no? Entonces, eso te va a llevar a varias cosas, o de repente a redefinir la forma funcional de tu priori, o también volver a recalibrar los hiperparámetros, o también te puede llevar a pensar de que está faltando información por parte del experto para poder asignar una correcta distribución priori. Entonces, eso ya va a depender mucho de los resultados y en qué medida de tendencia central de repente te estés distando, ¿no? O de repente el experto te dio un número que no era, que también puede ser, ¿no? Entonces, ahí van evaluando justamente a qué se podría deber de repente los descalibrados, lo corrigen y vuelven a calibrar hasta encontrar ya una concordancia, una coherencia entre los resultados del modelo y los resultados o las medidas estadísticas que te haya dado el experto en el paso 2, ¿ok? Bien, entonces, hasta aquí no sé si tienen alguna duda. ¿Me comentan? Hola. Colcas, ¿todo claro? Sí, todo bien hasta ahora, ¿no? Sí, ¿se entiende? Brian. Sí, todo claro, Mau. Sí, hasta ahora todo claro, no hay ninguna duda. A ver, ¿qué más? Sergio. Sergio. Sí, todo bien, por ahora sí. Por ahora sí, todo claro, Sergio, que siempre me dices así. Ya, ok, Sergio. Dime.
O sea, lo que enseñaste antes, el tema anterior, sí, lo tengo que repasar, porque como he faltado un par de clases, estoy un poco perdido en esa parte. Pero Ya, esto ok. ¿Sí? Ya, ok. John. 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 Bueno, Rip John, ¿no? ¿Quién más tenemos acá? A ver, Flor. Flor, ¿estás ahí? Sí, Amau. Hola, Flor, ¿qué tal? ¿Todo bien por ahora? ¿Se entiende? Sí, todo se entiende hasta ahora. Sí, ya, igual cualquier duda me comentas, Flor, o sea, si tienes alguna duda, que quieres que explique algo más, de repente porque no se entendió bien, me interrumpes, ¿ya? No duden en interrumpirme, ¿ya? Ok. ¿Ya? Gracias. Entonces, bien, entonces, perfecto. Entonces, estamos entendiendo bien hasta ahora. Entonces, vamos a ver un ejemplo en la cual justamente vamos a hacer todo un proceso de licitación, desde el paso 1, el paso 2, el paso 3 y hasta el paso 4, ¿ya? A ver. Entonces, ahora, vamos a ver diferentes enfoques, ¿ya? O sea, de cómo se obtiene la función de distribución, porque en realidad hay varias formas. La forma más formal es el enfoque de la función de distribución, pero también existe otro enfoque como, por ejemplo, el enfoque del histograma. ¿En qué consiste el enfoque del histograma? Bueno, que le vas pidiendo al experto, ok, tengo interés de medir, por ejemplo, la cantidad de años de experiencia de las personas adultas mayores entre 40 y 50 años que trabajan no sé, que se encuentran en La Molina, ¿no? Entonces, no sé, vas haciendo los resultados y tu parámetro de interés es el promedio, ¿no? El promedio de años de experiencia trabajando que tienen las personas entre 40 y 50 años del distrito de La Molina, por ejemplo, ¿no? Y de repente hay un sociólogo experto en los temas de laborales que ha hecho estudios acerca de justamente en ese distrito. Y pues en realidad cómo funciona el enfoque del histograma, en realidad le vas asignando probabilidades a intervalos, es decir, oye, ¿cuánto crees? O sea, ¿tú crees que esté entre 0 y 2 años la media poblacional? Entonces, es decir, oye, ¿cuál sería la probabilidad de que la media poblacional esté entre 0 y 2 años? Bueno, será pues 10%, ¿no? Que esté entre 2 y 4, en realidad esto sí es muchísimo más alto, ¿no? Entonces, que el promedio esté entre 2 y 4 debe ser pues 50%, no lo sé. Estoy hablando por decir, ¿no? Y así, o sea, le vas pidiendo en realidad por buckets que tú abras, le vas pidiendo cuál sería su grado de creencia, ¿no? ¿Cuál sería su grado de creencia acerca de que el parámetro se encuentre en este intervalo, ¿no? De tal manera que al final te queda una especie de histograma y con esto que asignas, trabajas con una función de densidad, en este caso utilizando un método no paramétrico que son los kernels, ¿no? Los kernels es una forma de aproximar la función de densidad, en este caso conociendo la distribución por buckets o un histograma, ¿no? Entonces ahí aproximas la densidad mediante un kernel y listo, ya está. Esta sería tu función de densidad. Ahora, obviamente con el kernel tú no puedes conocer o sea, conoces la forma, puedes evaluar probabilidades, más no conoces qué distribución específicamente es. Por eso es una no paramétrica, ¿no? O sea, está basado en realidad en la función de distribución empírica asociado a este histograma, ¿no? Esa es una forma de resolverlo. En realidad es como que un poco o sea, en realidad yo no confío mucho en esta porque es como que ir tasando, ¿no? Ir diciendo, oye, ¿cuándo te parece? ¿No? Más o menos por ahí va, ¿no? Y luego ya asignas la densidad de probabilidad. O sea, el experto te va a dar estas probabilidades en los buckets que tú creas conveniente y luego ya tú le asignas la densidad de probabilidad mediante un kernel y ya tienes la densidad a priori, en este caso que tomaría el parámetro, ¿no? Y listo. Ese es tu enfoque usando tu aproximación, usando el enfoque del histograma, ¿no? O sea, este es para el paso 3, ¿no? El paso 2, ¿qué sería? El paso 2 simplemente sería, ok, dame las probabilidades por intervalos. Y el paso 3, para el ajustar, pues utilizo kernels para aproximar esta densidad, ¿no?
Ese es el enfoque del histograma. En realidad, les explico que existe, pero a mí me interesa más el siguiente, que es el enfoque usando la función de distribución. Ahora, ¿cuáles son las ventajas o desventajas del enfoque del histograma? También les he puesto acá, ¿no? El enfoque del histograma. Ahora, el enfoque del histograma dice lo siguiente: el rango de valores de teta es dividido en una cantidad arbitraria de intervalos. O sea, yo de manera arbitraria puedo abrir de 2 en 2, puedo abrir de 3 en 3, de 1 en 1, de la cantidad de intervalos que yo crea conveniente, ¿ya? Luego se asignan, en este caso, probabilidades, eso es lo que les expliqué, ¿no? En cada intervalo se asignan probabilidades priori de que teta pertenezca a cada uno de los intervalos. Finalmente se construye un histograma y se ajusta una curva suave, es decir, mediante kernel, para obtener la densidad priori. Observación: se debe tener mucho cuidado con la asignación de probabilidades en las colas, ya que pueden influenciar, claro que pueden influenciar la inferencia subsecuente. O sea, el tema de las colas es algo delicado. Aquí, en realidad, cuando tú dices, ok, de 0 a 2 y de 12 a más, o sea, la probabilidad que tú asignes acá, aunque no creas, puede impactar mucho a la forma de la distribución posterior y final. Y por lo tanto, también impactar mucho en las inferencias bayesianas que se hagan justamente tomando una distribución priori en la cual no haya seleccionado de manera adecuada cuáles van a ser los pesos en las colas, ¿no? Entonces, eso es importante remarcar. Como por ejemplo, si yo estoy estudiando, imagina que tú estás estudiando los ingresos, ¿no? Tú sabes que en los ingresos siempre van a haber personas o muy ricas, y hay un buen pool de repente no mucho, pero sí hay un pool de personas ricas, pero también hay un buen pool y mucho mayor en este caso de personas muy, muy pobres, ¿no? Entonces vas a tener acá valores extremos para la izquierda y valores también extremos para la derecha, en mayor magnitud aquí que allá, ¿no? Entonces, ese análisis, por ejemplo, de ingreso económico, si lo quieres ver así, ahí sí tendrías que tener cuidado qué probabilidades priori de repente se va a asignar tanto a la cola en la derecha como en la cola izquierda, ¿no? Entonces, eso es lo que hace referencia a esta observación de aquí, ¿no? Y tener cuidado con eso, porque al final va a influir en la forma que tenga, en este caso, la densidad posteriori, ¿no? O sea, la forma que tengan las colas ahí. Entonces, se puede verse influenciado por cómo definan las colas en la densidad priori, ¿no? Bien, no hice un ejemplo porque en realidad más me interesa el siguiente. O sea, expliqué que sí existe y expliqué la forma, pero me interesa más el enfoque en la función de distribución, ¿no? Entonces, en este enfoque, o sea, voy a explicar el enfoque de la función de distribución. Es súper sencillo en realidad. Todos conocemos la función de distribución, ¿no? Bueno, o eso espero, ¿no? La función de distribución, nosotros sabemos que dada una función de densidad, en este caso vamos a suponer continua, ¿sí? Para mejor visión, es una función que va de 0 a 1, ¿no? Y es una función de tipo no decreciente, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá está el 1, ¿no? En teoría. ¿No? Es una función de tipo no decreciente, el cual va en todo el dominio, en este caso de... En realidad va en los reales, ¿no? Va en los reales la función, va de R a 0 a 1, ¿no? Y en la cual, en este caso yo sí tengo acá un valor de X, pues este será el valor de F en X, ¿no? La función de distribución en este caso, o la densidad acumulada también que le dicen de una función de probabilidad, ¿no? ¿En qué consiste el enfoque de la función de distribución? Date cuenta que aquí, a ver, tengo una pregunta. A ver, te hago una pregunta. ¿Sí o no que, por ejemplo, si yo tengo este gráfico de aquí, imagínate que esta es mi función de distribución, ¿ok? Imagina que acá tengo 0.5, ¿sí? Yo quiero saber qué valor le correspondería aquí. Este valor de aquí, ¿quién vendría a ser? A ver. Si esta es la función de la mediana, ¿no? ¿Sí? Necesariamente esta de acá viene a ser la mediana, ¿no? De la variable aleatoria, ¿no?
Esta es la mediana. ¿Sí? ¿Por qué la mediana? Claro, porque esto que me está diciendo, o sea, ¿cuál es el valor? ¿Sí? ¿Cuál es el valor de X con el cual yo voy a barrer un área de 0,5 a la izquierda y 0,5 a la derecha? La definición de eso es la mediana, ¿no? Por lo tanto, aquí el punto X será la mediana, ¿no? Y por ejemplo, si acá pongo 0,75, ¿quién será acá el valor? ¿Quién será este valorcito de acá? El cuartil 3. El cuartil 3, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué es lo que me está diciendo? Que obviamente el F en el cuartil 3, ¿no? Lo que es lo mismo que la probabilidad de encontrar valores menor al cuartil 3, en efecto, pues es 0,75, ¿no? ¿Sí? Porque es el cuartil 3, ¿no? O sea, el 75% de los datos está a la izquierda del cuartil 3. El 50% de datos está a la izquierda de la mediana, ¿no? Y de manera análoga también puedo sacar acá el 0,25, ¿no? Y este será en este caso, por ejemplo, el cuartil 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto de acá, como su nombre le indica, en realidad tiene un nombre más, una definición más general. Se le conoce como cuantiles, ¿no? Y esto ya lo han visto en estadística 1, ¿no? ¿Cómo se define un cuantil? Y acá está, ¿no? O cuantil o percentil, ¿no? Cualquiera de los dos son correctos, ¿no? Entonces, recuerde que Q de alfa, diremos que Q de alfa es el percentil 100 por alfa por ciento o cuantil alfa de una distribución X si la probabilidad de que X sea menor o igual al cuantil sub alfa es igual a alfa. O lo que es lo mismo, yo diré que estoy trabajando con el cuantil alfa, ¿sí? Yo diré que esto es el cuantil alfa, sí, solo sí. La función de distribución evaluado en Q de alfa me da alfa. ¿Sí? Es eso de ahí. Nada más, ¿no? Por ejemplo, la mediana vendría a ser que el cuantil 50%, ¿no? El primer cuartil vendría a ser el cuantil 25% o percentil 25%, ¿no? Y, por ejemplo, el tercer cuartil vendría a ser el cuantil 0,75 o el percentil 75%, ¿no? Esa es la definición de un cuantil, ¿no? Entonces, usando el enfoque de la función de distribución, ¿cómo harías tú el proceso de licitación? En realidad, ¿qué tipo de información recogerías por parte del experto? La información que estarías recogiendo es la siguiente, o sea, el experto nos va a dar la siguiente información. Nos va a dar puntos, por decirlo así, de la función de distribución. ¿Sí? Nos va a dar puntos de la función de distribución. ¿De qué forma? A ver, ¿cómo cambiamos de color? O sea que el experto me va a decir, ok, el cuantil 25 del parámetro posiblemente se encuentre aquí, la mediana por acá, el tercer cuartil por acá, de repente un cuantil 5 por acá y el cuantil 95 por acá, me pone el valor, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues bien, nosotros a priori vamos a suponer que primero tu parámetro teta posee una distribución, no sé, F, con hiperparámetros omega, ¿no? Sí, con hiperparámetros omega. F con hiperparámetros omega. Entonces, el objetivo, ¿cuál va a ser? Como yo ya tengo la forma funcional de mi parámetro y sé que sus hiperparámetros son omega, yo voy a buscar aquellos omega que me permitan, en este caso, minimizar, ¿sí? Porque acá voy a tener la función de distribución de omega, ¿sí? Con los hiperparámetros omega. Entonces yo voy a buscar aquellos omega que me ayudan a minimizar justamente los errores al cuadrado, ¿sí? O en realidad puede ser cualquier otra medida. Las diferencias en este caso que hay con lo que me dijo en este caso el experto en función de cuantiles,
y con lo que yo voy a obtener en base a mi modelo, ¿no? Entonces, esto ya es mucho más formal en el sentido de que, ok, me está dando información y directamente el modelo, es decir, los parámetros o hiperparámetros que yo tengo que hallar de la distribución priori, los voy a expresar en un problema de optimización matemática, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Voy a expresarlo en un problema de optimización matemática, en la cual el problema de optimización va a consistir en hallar esos omega que minimicen justamente la diferencia entre la información de cuantiles que me va a dar, en este caso, el experto, ¿sí? La información de cuantiles que me va a dar el experto con la función de distribución que yo voy a asignar al parámetro, ¿no? Y listo, en eso consiste, ¿no? Es un poquito más formal esto. De hecho, acá ya lo formalizo. Entonces, vamos a tener información que nos va a dar el experto en ciertos puntos de la función de distribución y nosotros vamos a buscar, primero, dada una función de distribución, claro, yo voy a definir si el parámetro se distribuye como una gamma, una beta, o sea, una conocida, y yo ya le doy forma a la función de distribución y con eso ya empiezo el problema de optimización. ¿Cómo formaría el problema de optimización? Bueno, el problema de optimización, ¿cómo sería? A ver, ¿qué tendrías que minimizar? ¿Quién me dice? Creíamos que sería minimizar la función menos el valor que te da el cuantil elevado al cuadrado y esa función minimizar. Claro, o sea, acá tendrías probabilidades, ¿no? O sea, tú vas a tener, por ejemplo, el cuantil, no sé, P sub 1, ¿no? Y acá tendrás P sub 1 de valor, ¿correcto? ¿No? Y yo voy a contrastarlo justamente con la función de optimización evaluada en ese valor. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Esta diferencia acá quién es? ¿Sí o no que esta diferencia es P1 menos la función evaluado en omega, que o sea, la función de distribución del parámetro, es decir, de la función de distribución priori que yo estoy suponiendo que tiene el parámetro, evaluado en Q, P de 1, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Esta es esa diferencia. Si le gusta, le puede llamar el E, ¿no? El E1, ¿no? E1 al cuadrado, si gustas, tiene esta forma. Va a ser, en este caso, el valor verdadero, que viene a ser, en este caso, el valor de probabilidad que da este cuantil, que en este caso es P1, y le resto el valor que me va a dar el modelo, es decir, el valor predicho por el modelo. El predicho por el modelo, ¿cuál va a ser? La función de distribución evaluado en este cuantil. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, al final vas a tener, suponiendo que estoy trabajando con suma de cuadrados de error, entonces acá voy a tener E1, E2 al cuadrado y así, ¿no? Hasta la cantidad de cuantiles que me dé información el experto, ¿no? Entonces, al final, este problema, o sea, ¿cómo hallo yo los hiperparámetros óptimos? En este caso, buscando el argumento del mínimo, ¿sí? O los valores que minimizan. En este caso, justamente esta suma, es decir, la suma de los P sub I menos los F de omega evaluados en Q de P de I al cuadrado. ¿Sí? Eso se reduce el problema de optimización para los omegas que pertenecen a un cierto espacio parametral, no sé, lo voy a poner así, omega mayúscula. ¿Ya? Y ese sería el problema de optimización, ¿no? ¿Sí? Donde esta es una función de distribución dada, esto es dato y esto es dato, ¿no? Esto lo tengo que asignar y mi incógnita va a ser o mi función, mi variable va a ser este omega, ¿no? Voy a buscar aquel omega que minimice justamente esas sumas de error al cuadrado, ¿no? Y con eso ya tengo pues mi omega óptimo y con eso ya tengo mi función de distribución priori definida. ¿Correcto? ¿Se entiende la idea? Esa es la idea, digamos, del enfoque de la función de distribución, ¿no? ¿Qué hora es? Pucha, nos ganó el tiempo, ¿eh? No hicimos nada. ¿Les parece si el ejemplo entonces ya lo vemos mejor el sábado, ¿sí? Entonces el sábado inicio con el ejemplito. Yo creo que por ahora nos quedamos aquí, entonces repasen, digieran un poco lo que hemos visto hasta ahora, las discusiones, los ejercicios,
las prioridades subjetivas y el proceso de licitación, ¿no? Dijeran un poco eso. Yo creo que la otra clase cerramos con el proceso de licitación, cerramos en este caso con las prioridades conjugadas y de repente también cerramos con las prioridades jerárquicas, ¿ya? De repente ahí cerramos todo lo que corresponde a este tema, ¿ya? La práctica calificada, si se preguntan, va a ser el día, ¿qué día quieren que sea? Lunes, ¿ya? Va a ser el lunes y va a llegar hasta lo que hagamos el día sábado, ¿ya? Sí. Entonces, ¿o quieren que sea sábado? Sábado. Ya está bien, entonces que sea sábado, no hay problema. Cambillo dice sábado, profesor. Sábado, profe. Bueno, ya, pedido de Cambillo, entonces que sea el sábado, ¿ya? Entonces, bien, lo damos el sábado, no hay problema. Entonces, pero vendría hasta lo que haga el lunes, ¿no? Que posiblemente sea hasta la parte de estimación puntual bayesiana, ¿ya? Profe, el lunes está bien. ¿Ah? Lunes nomás. No, bueno, la mayoría creo que quiere sábado, ¿no? Entonces, seamos democráticos, ¿no? Hagamos caso al pueblo. Entonces, normal, no tengo problema. Entonces, que sea el sábado y hasta lo que haga el lunes, ¿ya? Entonces, repasemos esto, es súper sencillo en realidad. Yo hago el ejercicio de esto en la otra clase, en realidad está bastante bueno, y acá hay un trabajito de laboratorio. Entonces, acá voy a usar, para resolver este problema, voy a usar R, porque la optimización que tenemos que resolver va a ser una optimización de tipo no lineal, ¿no? Cuando veamos los problemas. Entonces, como va a ser una optimización de tipo no lineal, naturalmente, analíticamente no lo puedo obtener, ¿no? Entonces, tengo que hacer uso de, en este caso, software, ¿no? Ya tenía listo ya había hecho algunas pruebas, test con sus compañeros para ver cómo se veía el código. Pucha, ya me botaron ya. Y sí, se veía bien, ¿no? Era fluido la forma de redactar el código, podía redactar y no había como que retrasos o lag, ¿no? Entonces entonces ya saben, voy a ir codificando, tengan listo su R a la siguiente clase, ahora sí, porque ahorita no se gana el tiempo. Y ahí vamos a hacer todos los scripts también para resolver o hacer un proceso de licitación, ¿ok? Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna duda, pregunta, chicos. Vamos a una consulta. Sí. ¿Vendrá R? ¿Perdón? ¿Va a venir R en el examen? No. No va a venir R. Ok. Pero sí les voy a dejar un trabajo al laboratorio, pues, para que apliquen lo que vamos a ver, ¿no? Y va a ser puntos extra para su práctica también, ¿ya? Ok, amor. Okay. Esto va a ser aparte. Una cosa. Sí. ¿Solo se utiliza esa función de pérdida para hallar el hiperparámetro? Bueno, el parámetro necesario para el... No necesariamente. Puedes utilizar otras funciones de pérdida. O sea, puedes usar la valor absoluto, por ejemplo, también, ¿no? ¿Y cuál sería la más utilizada? ¿Cómo? ¿La más utilizada cuál es? ¿La de cuadrado? ¿La suma al cuadrado? No. En realidad en la antigüedad utilizaban más la función al cuadrado porque era más sencilla de resolver, o sea, analíticamente la podrías resolver más fácil. Pero ahora que tenemos ya computadora y algoritmos de optimización potentes, en realidad se pueden seleccionar, por ejemplo, la valor absoluto, ¿no? Que antes no la utilizaban porque, pues, analíticamente obtener la solución con el valor absoluto era complicado, o al menos no lo podían obtener, ¿no? Pero ahora ya se puede, ¿no? Los algoritmos iteran y te llevan a una solución, ¿no? Para justamente estos problemas. O sea, pues, acá estoy poniendo solamente el cuadrado porque es la clásica, pero pueden considerar valor absoluto u otra función de pérdida que ustedes consideren, en este caso, adecuada, ¿no? Pero sí, no es la única. Mamá, una consulta. A la hora de hacer tu proceso de licitación en el paso de validación, ¿eso lo corroboraría con el error absoluto? ¿O tendría que graficar la función y graficar la función y más o menos ver si coincide la moda, la mediana? En la siguiente clase, de hecho, vamos a utilizar el error relativo medio, ¿no?
Ahí vamos a ver justamente en el ejemplito que hagamos de licitación en la próxima clase, que justamente vamos a considerar el error relativo medio, y eso nos va a servir como medida de qué tan cerca o lejos estamos de las cantidades que nos dijo el experto en el paso 2, ¿no? Eso sería como para el paso 4, ¿cierto? Eso como validación, algo así. Exacto. Eso sería en la parte de validación, correcto. Listo, ¿no? Ya. Entonces, bien, si no tienen ninguna duda más, entonces, no. ¿Sí? O sea, en el paso 4, de acuerdo a lo que yo he hallado, los parámetros que yo hallé, optimizando la función de pérdida y todo eso, tendría que compararlo con lo que me dio el experto en el paso 2. Correcto. O sea, el error relativo medio, por ejemplo, te puede dar una medida de qué tan cerca o lejos en promedio estás de lo que te dio el experto, ¿no? Eso lo vamos a ver la otra clase, ¿no? O sea, ya cuando hagamos el ejemplito. ¿Pero hay un criterio o simplemente puntualmente lo comparo? No sé, pues allá me salió 20.5 y el experto